para saber cómo ayudar a algún amigo, algún familiar. Regresamos contigo, Tuto. Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Estamos hablando sobre epilepsia. En este bloque me acompaña el doctor Raúl Cardona. Él es investigador y del Centro de Neurología y Neurocirugía Funcional en Guatemala. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Tuti. Muy bien. Aquí. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y también les quiero presentar, amigos, a Gabriela Rodenas. Ella es licenciada en Psicología con un entrenamiento para específicamente el tratamiento de pacientes con epilepsia. Sí. ¿Cómo estás? Mucho Bienvenida. gusto, buenas noches. Gracias. Bien, muchas gracias. Voy a empezar contigo, Gabriela, para que desde el punto de vista psicológico me cuentes cómo es que afecta a una persona su vida, su calidad de vida cuando padece de epilepsia. Bueno, en la mayoría de los pacientes afecta bastante la calidad de vida, ya que, por ejemplo, los papás en ocasiones sobreprotegen a los niños. Claro. A veces ya no los quieren mandar a la escuela. Algunos son afortunados y tienen ese servicio, pero algunos o los papás no los quieren mandar a la escuela por temor a que convulsionen y puedan caerse, por ejemplo, y lastimarse. Y algunos centros educativos lamentablemente a veces no reciben tampoco a este tipo de pacientes. Entonces ya sufren de una escolaridad baja o nula este tipo de pacientes. Asimismo ya las personas adultas pueden también tener algún problema emocional, ¿verdad? Como alguna depresión, ansiedad, psicosis, a veces generan fobias sociales, ¿verdad? Generan este tipo de fobias porque no quieren salir por el temor de las convulsiones. Exponerse, sí, Exacto. Claro. Y también existe mucha discriminación laboral, ¿verdad? Entonces hay jefes, ¿verdad? Encargados de empresas que no quieren tener personas que convulsionan porque es un compromiso más para ellos, ¿verdad? Que puedan tener un accidente en el área laboral, entonces es un compromiso para ellos, entonces prefieren no tener personas con este tipo de padecimiento. A nivel de la vida diaria, doctor, según lo que ustedes han investigado y conocen, ¿cómo deberían ser las actividades de una persona con epilepsia? Porque yo no dudo que, como tú decías, puedan tener ese temor o vivan con ese temor de ¿y si me da una crisis? ¿Y si nadie sabe qué hacer? ¿Y si ha de ser... difícil vivir con esto? ¿Cómo debería ser la vida? Sí, el problema de eso es que estos niños están estigmatizados, o los adultos, ¿verdad? Sí. Y ellos deberían llevar una vida realmente normal. Por ejemplo, hablando de la actividad escolar, porque los niños van a la escuela, ¿verdad? Sí. Entonces estos niños, los estudios han demostrado que la mayor parte de pacientes epilépticos, cuando están siendo bien tratados, el 64% más o menos de todo el grupo de epilépticos estudiados han llegado a sexto año en primaria. Y el 71% de ese 64% llegan a secundaria. Y un grupo más pequeño, entre un 5 o un 15%, se gradúan en la universidad. Y todos estos factores más que todos están desarrollados o dependen de la edad en que empezó la crisis epiléptica. Afecta mucho más a los niños que empiezan con epilepsia a edad temprana, 2 o 5 años. Wakamoto hizo un estudio en el Japón en el cual él siguió un grupo grande de pacientes y él pudo demostrar, por ejemplo, que estos pacientes se pueden llegar a casar. Un 23% de ellos se casan y realizan una vida normal, porque realmente deben de realizar ir a las discotecas, pero hay cierto grupo de pacientes que pueden desarrollar convulsiones por la bulla o por las luces. Entonces hay que saber detectar qué tipo de epilepsia es la que tienen, para que ellos se vayan adaptando al medio ambiente. Pero como conocer bien las crisis o qué tipo de crisis se tienen para saber exactamente, por eso es importante su control con el neurólogo y que el neurólogo les explique y que ellos pregunten, mire qué tipo de epilepsia tengo, qué me puede desencadenar esto y estar preparados. Y los papás, como dice Gaby, realmente ellos sobreprotegen, ellos más que todo meten en miedo a los niños, entonces ellos viven con un temor grande, ¿verdad? Claro, ya una vez van creciendo estos chicos, pues también imagino que tiene secuelas muy fuertes. En un minutito, Gaby, porque tengo que mostrar una cápsula también muy interesante de una chica que teniendo epilepsia decidió hacer algo al respecto por otras personas con esta misma enfermedad. Tú has dado talleres de autoestima. ¿Qué es lo que más necesitan estas personas? ¿En qué se tienen que enfocar? ¿En qué deben fortalecer? Yo creo que es el empoderamiento. Se tienen que empoderar porque a veces tienen muchas inseguridades que han crecido. La sociedad les ha impuesto muchas inseguridades de que no pueden hacer muchas cosas, así como decía el doctor, pueden tener una vida completamente normal, pero están expuestos a burlas, a que no los ayuden cuando tienen una convulsión, porque pues lamentablemente la sociedad tiene un gran desconocimiento de lo que es la epilepsia, entonces no sabemos qué hacer
cuando el paciente convulsiona, o a veces hasta pensamos que una persona adulta anda alcohólica y pues tal vez acaba de tener una convulsión. Entonces hay muchos tabús, hay muchas situaciones que se enfrentan estos pacientes que pues la mayoría pues si tiene una adecuada estimulación, un adecuado empoderamiento, pues logra pues salir adelante, ¿verdad? Y en el centro hemos logrado que muchas, doy un taller de autoestima para mujeres específicamente, entonces muchas mujeres han logrado pues fortalecer esa autoestima, claro, y pues hacer muchas cosas más que no pensaban hacer antes. Salir adelante, yo creo que lo que decían ambos, la información, el informarse bien qué se puede, qué no se puede, preguntar muchas veces, porque a veces solo nos quedamos tal vez con el diagnóstico, con el tratamiento y no preguntamos más allá, es vital y es importante. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Gaby, por estar hoy con nosotros. Les presento esta pequeña cápsula rápidamente y luego seguimos con más. Me diagnosticaron epilepsia cuando tenía 17 años, a raíz de 2 convulsiones que ya había tenido. Mi primera convulsión fue a los 15 años, luego a los 17. A raíz de eso, pues me diagnostican epilepsia. Un año después de mi diagnóstico, nace Asociación Lirios por la Epilepsia, con una idea que pues realmente nuestro fin era concientizar a las personas, educar a las personas acerca de esta condición de vida. Y nosotros ayudamos brindamos programas educacionales en universidades, en colegios, en empresas, de qué es la epilepsia, porque realmente es un tema que es muy desconocido. A pesar de que es muy frecuente en las personas, pues damos educación y charlas y capacitaciones acerca de este tema. También hacemos seminarios a nivel nacional, también hacemos carreras con el fin de concientizar y dar a conocer también lo que es el color púrpura, que es el color de la epilepsia a nivel de todo el mundo. Pues invitamos a todos los que padezcan o no padezcan de epilepsia, realmente los invitamos a que se contacten con nosotros en la información que va a salir acá abajo. Para nosotros es realmente un honor poder acompañar a las personas que tienen este diagnóstico y decirles realmente no están solas, y aquí a Asociación Lirios estamos a las órdenes para cualquier cosa. Y para conocer un poquito más de cerca la epilepsia y qué pasa en la vida de alguien que padece esta enfermedad, me da mucho gusto presentarles a ustedes a Gaby de Rodríguez. Bienvenida, Gaby. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y a Pilar Coronado. Bienvenida, Pilar. ¿Cómo te va? Mucho gusto, bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Voy a empezar contigo, Pilar, para que me cuentes cómo fue que se dieron cuenta que tú padecías epilepsia. Bueno, yo comencé a convulsionar cuando tenía 1 año de edad, me subió la fiebre y convulsioné por esa situación, ¿verdad? De 1 año a 5 años yo me ponía mala, pero nadie sabía que yo estaba convulsionando. Cuando ya cumplí los 5 años, mi mamá se dio cuenta que yo me quedaba así como ida. Y ahí fue cuando se dio cuenta de que algo andaba mal en mí. Fuimos con el médico y él le detectó que era un pequeño mal, se llama. Eran convulsiones. Y cuando yo convulsionaba, yo sí estaba consciente de qué él me pasaba, con quién estaba. Pero no podías moverte, Pero digamos. no, yo me quedaba ida. Y conforme yo crecía, también crecía la enfermedad. ¿En qué momento esto ya no se volvió, se manifestó de otra forma? Conforme, como te digo, conforme yo crecía, también, al principio yo estaba consciente de qué era lo que yo sentía. Luego yo poco a poco yo perdía el conocimiento, si yo estaba parada yo me tambaleaba. ¿Te caías como desmayada, digamos? No, aún no me caía, yo me llegué a caer cuando tenía como unos 20 años más o menos. Ahí ya perdía el conocimiento, yo ya no sabía qué pasaba conmigo. Después de que yo convulsionaba, me daba mucho sueño, demasiado sueño. Y con una vez que yo convulsionara, yo borraba cassette, como se dice, ¿verdad? En todo el día, me quedaba toda... como que no estaba, como que no era yo, ¿verdad? ¿Cada cuánto te sucedía a ti esto? Ay, cuando yo estaba, digamos, un día malo, me daban hasta 5 veces al día. Es muchísimo. Ajá, a veces pasaba una semana que no me daba, y de repente me daba 1 vez al día, o a veces 2 veces, variaba. Y ahora, gracias por compartirlo, Pilar. Yo quiero que tú nos cuentes un poquitito, Gaby, porque tengo entendido que tú a tus 15 años fue que tuviste la primera manifestación. Así es. ¿Qué fue lo que pasó? Pues a los 15 años, 2 semanas para mis 15 años, yo tuve un desmayo en mi casa. Entonces no tuve conocimiento, estuve a punto de tener una deficiencia cardíaca por eso en mi casa, y en el hospital fue donde yo tuve la primera convulsión. Luego pasaron meses sin tener ninguna crisis, y conforme pasó el tiempo las crisis fueron siendo más seguidas, pero yo no tenía la idea
de que yo iba a convulsionar. Yo perdía el conocimiento tal vez segundos antes de caer en crisis. Ok. Ajá. Ahora, tú para este momento ya sabías que te pasaba algo. En el momento que tuviste esa primera crisis a tus 15 años, ¿te revisaron, te dieron ya el diagnóstico o todavía no? No, yo pasé 11 años sin un diagnóstico concreto, porque yo convulsionaba. En 11 años me hicieron a mí estudios de todo el que se puede hacer, pero a mí mis exámenes me salían limpios. Entonces hubo un tiempo en que las convulsiones eran seguidas, los ingresos al hospital eran seguidos. Entonces los médicos, como al ver que en los exámenes que yo llevaba no salía nada, ellos deducían que solamente era una sobredosis de droga por el cual yo convulsionaba. Las manifestaciones que tú tenías eran particulares también porque tú te desinhibías durante estas crisis y tú perdías conocimiento de esta desinhibición que tú sentías. Exacto, yo sentía que había convulsionado cuando ya me tenían en el tiempo de descanso. Después de una convulsión uno queda agotado, con dolor en el cuerpo, mucho cansancio. Incluso cuando yo me daba cuenta que tenía golpes en el cuerpo, cuando tenía la cara sangrada, cuando tenía moretes, cuando tenía chinchones, yo le decía a mi mamá, me puse mala, ¿verdad? Sí, pero ya era después. Simplemente el saber que yo estaba cansada y acostada era porque sabías que había pasado. Exacto. ¿Cómo vivías tú esto? Pues la verdad que fue muy difícil. ¿Seguro? Muy difícil, porque a mí me empezó estando en primero básico. En tercero básico, como no tenían un diagnóstico, me medicaban sin controlarme. Llegué a tener anorexia nerviosa porque era demasiada la medicina y no me controlaba. Entonces los médicos me mandaron a pedir un nivel de rendimiento a mi colegio. El nivel de rendimiento había bajado mucho y las crisis habían aumentado. Por orden médica me dijeron que no estudiara porque por estrés, dañándome la retentiva, yo me provocaba las crisis. Qué fuerte, es muy complejo esto. Yo quisiera concluir porque no tengo mucho más tiempo, pero para que me comenten un poquito cómo es que ha sido controlada la enfermedad hasta el momento. En tu caso, tú fuiste la primera mujer operada, literalmente, de tu cerebro para poder controlar las crisis epilépticas. ¿Cómo te ha ido? Bendito sea Dios, muy bien. Mi cirugía fue el 7 de julio del 2006 y a partir de ahí yo soy una mujer nueva. Nunca más he vuelto a convulsionar. Nunca más. Yo tomaba 9 pastillas para no convulsionar, 9 diarias, y bendito sea Dios, a día de hoy no tomo ni un medicamento. Qué bueno, me da mucho gusto. Sí, gracias a Dios, sí. Sí, cambió seguramente. En tu caso, ¿cómo es que estás controlada? Ahorita estoy controlada, a mí me operaron en el 2012, el 16 de julio, igual. Ahorita todavía estoy bajo control médico con un medicamento diario. Después de 7 diarios, bajar a 1 diario. Ya es una gran diferencia, sin una sola crisis. Sin crisis. Qué maravilla, qué bueno, me da mucho gusto. Y yo creo que eso es importante conocerlo. Ustedes ya de adultas pues pasaron momentos difíciles, de niñas, de adolescentes, imagino que debe haber sido durísimo, pero qué bueno llegar a un punto y decirlo de esta manera. Yo les agradezco muchísimo hoy venir a contarnos un poco de su historia, porque estoy segura que hay muchos papás que a partir de este programa, ojalá pongan un poquito más de atención en eso extraño a lo mejor que están viendo en sus hijos y que a tiempo puedan tener un buen tratamiento, un buen diagnóstico, por supuesto, un buen resultado como fue el de ustedes también. Gracias por estar con nosotras, un gustazo conocerlas. Vamos a la pausa comercial rápidamente y volvemos con más, amigos. Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hablando hoy sobre la epilepsia, en todo el mundo en esta semana se dio el Día Internacional del Niño con Epilepsia. Y como ya pudo usted escuchar y ver distintos casos que hemos tenido, pues vale la pena ponerle atención y darnos cuenta que en Guatemala existe una gran cifra de personas que padecen esta enfermedad y que además se puede hacer algo al respecto. Y por eso es que me da mucho gusto tener hoy al doctor Juan Carlos